Continuamos a esta hora, 11:41 a través de Éxitos 89.7. Gracias por estarnos acompañando hoy, lunes santo, en esta Semana Santa. Ayer, 24 de marzo, se celebró el Día en contra de la tuberculosis. Esto es un llamado de atención precisamente para, bueno, saber. Como les decía al comienzo del programa, muchas personas creen que la tuberculosis ya se ha erradicado de América Latina. Sin embargo, hay países donde todavía prevalece y hay casos donde se presenta tuberculosis. Así que está con nosotros el doctor Helio Ríos, quien es médico cirujano, por supuesto, trabaja en esta área y también es la prevención, que es importante, se encarga de la prevención. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Obviamente también él ha sido director de ambulatorios, ha tenido una trayectoria bastante interesante en la gestión de salud en el estado Zulia. Por eso, bueno, lo hemos llamado para consultar sobre la tuberculosis. Y buenos días, Laura. Muchísimas gracias por invitarnos. Siempre consecuente con ustedes, a nuestras usuarias de tu programa. Aquí estamos. Sí, en efecto, la tuberculosis ha sido una enfermedad culturalmente tratada. Margarita Gautier, ¿te acuerdas de esa que tenía tuberculosis en esa obra? María, que la estudiamos en bachillerato. María tenía tuberculosis y ella muere por tisis, como le decían antes a esta enfermedad. Resulta que es una enfermedad bacteriana causada por el Mycobacterium tuberculosis, como se llama técnicamente esa bacteria, es un bacilo que se instala cuando nosotros somos pequeños. Es decir, todos hemos tenido contacto en Venezuela con esa bacteria. Lo único que en la primera intención nos da una pequeña gripe y nuestras defensas se encargan de abatir a esas bacterias, pero hay algunas que resisten y lo que hacen es encapsularlas, hacer unos tubérculos, por eso se llama tuberculosis. Y entonces a veces nos hacen una radiografía y ven como punticos en la radiografía y dicen, ¿y esas calcificaciones? Bueno, esos son residuos de nuestro primer contacto con la tuberculosis. Lo malo es que en algún momento de nuestra vida disminuyen nuestras defensas y esa cárcel, entre comillas, que tiene esa bacteria, pues entonces ellas son capaces de deshacerlas y no hay controles de nuestra inmunidad y entonces se manifiesta esa enfermedad. Generalmente lo que ocurre es que nos ponemos en desventaja dietética, es decir, no comemos proteínas, no comemos adecuadamente y entonces surge en nosotros, al contacto con otra persona que tiene la enfermedad, pues entonces desarrollar esa enfermedad llamada tuberculosis. En cuanto a los síntomas, importante por demás, porque bueno, uno se puede alarmar cuando te digan, bueno, tuberculosis, Dios mío, pero yo no he estado en contacto con nadie que tenga la tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas que pueden prender las alarmas? Adicional a estas calcificaciones que se pueden ver en las placas. Dice que se puede presentar fiebres nocturnas, pérdida de peso. Cuénteme. Generalmente son personas que están muy delgadas, personas que viven en hacinamiento, eso quiere decir en una familia que viven en una casa 10, 14 personas, 20 personas, o están en situación de encarcelamiento. Pues, entonces nosotros, al disminuir nuestras defensas con ese hacinamiento, pues entonces ya manifestamos una enfermedad tipo respiratoria que empieza a presentar tos, puede tener fiebre, puede tener tanta tos que tiene insuficiencia respiratoria y entonces allí empieza uno a decir, sí, esta persona tiene varios factores para tener tuberculosis. Ha estado en hacinamiento, está con un proceso respiratorio agudo. Agudo quiere decir que se desarrolla en este momento o ya se nos presenta cuando ya el proceso es crónico, es decir, ya tiene más de un mes con ese proceso respiratorio y no mejora con el tratamiento. Y entonces ya uno dice, no, se sospecha de tuberculosis y ahí es donde mandamos a hacer las pruebas de tuberculosis. Esto es con las secreciones que vienen desde el pulmón, desde los bronquios, eso se llama el esputo. Entonces van al laboratorio y allá le hacen tinción y con un microscopio ven los bacilos
Eso se llama el BK en esputo, BK, Sí. porque es el bacilo de tuberculosis. Sí, de hecho, aquí en el lugar donde se hace ese estudio es en un laboratorio de la Universidad del Zulia, que está allí por la Facultad de Odontología, ¿verdad, amigo? Sí, nosotros teníamos antes en lo que llaman sanidad, el ambulatorio También la que hacen. está Ujú, en el centro, ujú, teníamos en el hospital universitario ujú. y en algunas clínicas privadas, además de ese centro que se acaba de decir de la universidad, se podían hacer eso. Generalmente nosotros se hace por cuenta propia y pues, por supuesto en el General del Sur, que es la madre de todos los procesos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Claro, una vez, creo que todavía se está haciendo allí en la sanidad. En el general, En la en el sanidad, general, sí, en General del Sur. sí, Ahora, una vez que se determina lamentablemente, bueno, que si tiene tuberculosis, el tratamiento a seguir es prolongado, ya las personas pueden salvarse, o sea, ya este sí. diagnóstico no es una sentencia, sino que, bueno, Ah, vamos a ponernos manos a la obra. mira, la tuberculosis fue como al principio, como cuando vimos la enfermedad por HIV. Sí. Cuando la gente le diagnosticaba, estaba sometida al desenlace fatal de la enfermedad. Nosotros también tenemos un ejemplo histórico que fue la mamá de Sí. Simón Bolívar, que tuvieron tuberculosis. En aquellos momentos no había tratamiento, pero en este siglo pasado, después de la mitad del siglo pasado, el siglo XX, empezaron a haber tratamientos efectivos y cuando a uno le da tuberculosis generalmente se salva porque puede haber otra concomitancia, cada caso es particular, pero al decirme a mí, Elio, tienes tuberculosis, ya yo sé que me voy a salvar. Claro. Tengo que ir a un lugar donde traten la tuberculosis, que esos son lugares exclusivamente del Sistema Regional de Salud, del Ministerio de Salud, del Poder Popular para la Salud, que son los ambulatorios donde hay la consulta, por ejemplo, el ambulatorio La Victoria, el hospital universitario, los hospitales de Maracaibo y del estado Zulia, además algún centro especializado que se haya puesto la consulta allí. Ujú. Pero en este momento, por ejemplo, al norte de la ciudad, el hospital universitario y el ambulatorio La Victoria son los que tienen tratamiento para diagnóstico, tratamiento, seguimiento de esos pacientes. Ahora, importante saber, ¿hay actualmente tuberculosis en Zulia, adicional a los centros penitenciarios, que sé que sí hay, pero hay Bueno, tuberculosis? sí, claro. La tuberculosis no se puede erradicar. Hay una vacuna, que es la BCG, Ujú. el bacilo de Calmet-Guerin, que pues se usa otro bacilo parecido, primo hermano del bacilo que produce la tuberculosis. Que es el bacilo de Y Koch. el bacilo, ese se llama Mycobacterium bovis, y entonces se inocula a la persona, que era la tradicional vacuna en la espalda, pero que la pasaron al brazo derecho. Ok. Se inocula allí y entonces la gente pues resiste más a los embates de que si yo me consigo con otra persona con tuberculosis, pues no me va a dar tuberculosis, además de que si estoy bien nutrido. De hecho, uno cuando está en consulta, cuántas personas vio con tuberculosis, a mí no se me pegó la tuberculosis. Claro. Ahora, pero si yo no me hubiera vacunado, si yo no comiera bien y veo pacientes y en algún momento veo un paciente con tuberculosis, puede desencadenarse en mí la tuberculosis. Por eso una vez nos llamaron de allá del ancianato, que está en la vía en el norte, Ajá. que había un paciente con tuberculosis, que tenían que hubiera una epidemia. No, yo mismo fui a hacer la inducción, a todo el personal y a todas las personas que quisieron ir a la sesión educativa, les dijimos, no, que haya un paciente aquí a una persona que visite aquí en este ancianato con tuberculosis no quiere decir que se le va a pegar a todos, Claro. porque si están bien nutridos y están vacunados o no vacunados, pues entonces no se les va a pegar. Exacto. Vuelvo a decirte, hay una cosa que nos decían a nosotros en clase, la tuberculosis está en la mesa del pobre y del rico mal apetiente. Ujú. Queriendo decir que el que come mal, que el que no come proteínas, pues entonces
les da tuberculosis. Así es. Por así eso es. es que uno tiene que tener una Alimentación carga dietética balanceada. de proteínas Bueno, para estar fuerte, para no tener tuberculosis. pero recordamos también, amigo, bueno, sabemos que la gente nos dirá, bueno, situación económica de Venezuela, pero proteína económica tenemos, por ejemplo, sardinas. La sardina es un alimento súper económico. Tenemos los huevos, tenemos también la proteína vegetal, pero lo importante es proteger la leche, la carne, el pescado, que bueno, es económico. Vamos a aprovechar el también que pollo. estamos en Semana Santa y hay súper ofertas. En este Pero, caso, pescado. exacto, Y en este caso, pero los granos también es importante, que es una fuente de proteína vegetal y bueno, también económica. Entonces, hay alternativas en las cuales podemos también suplir esto. Así que bueno, es fundamental. Bueno, Sí. mi querido amigo, importante. Para terminar, ¿sí? Laura, te iba a decir, la conclusión es que la lucha contra el hambre es la lucha contra la tuberculosis. Bueno, importante. Estar bien nutrido, por favor, hacer sus meriendas, sobre todo las personas de la tercera edad, los niños también que pueden ser susceptibles, que son como que el sistema inmunológico un poco más débil, pues estar pendientes con eso. Así que muchísimas gracias, doctor, por favor. Sus redes sociales. Elio Randy Ríos Serranos en el Instagram y igualmente en el Facebook. Bueno, gracias por toda esta información importante. No bajar la guardia con este tipo de enfermedad. Gracias. 11:53 minutos, vamos a un tema, ¿verdad? Y venimos para la despedida.